Hernán, bienvenido al octavo Festival Internacional de Cine de las Alturas. Contame tus primeras impresiones de haber participado con esta gran película en este festival que muestra lo mejor del cine andino. Bueno, lo primero es mi agradecimiento al festival por haber seleccionado la película, ¿no? Porque para mí fue una sorpresa, realmente fue una sorpresa, porque después de haber intentado postular a muchos festivales, empezando por los que se consideran los grandes festivales documentales, y obteniendo rechazos, yo ya no tenía esperanzas, ¿no? Y mi sorpresa fue que cuando recibí la noticia dije, bueno, me alegró mucho, ¿no? Y es muy importante para mí estar en contacto con el público, ¿no? O sea, yo tengo que asistir, bueno, y la invitación era completa, ¿no? Así claro. que con mucho gusto estoy aquí y bueno, el contacto con otros realizadores, ver otras películas también, eso es muy rico. Ahí me hablas del contacto con el público. ¿Qué diferencias viste, por ejemplo, en la recepción del público jujeño, el público de tu país o en otros lugares donde se mostró la película? Si bueno, las hay. Sí hay. Bueno, hay diferencias y también puntos de encuentro, ¿no? Bueno, aquí en Jujuy la primera proyección, un público pequeño, la segunda hubo un poco más, y en la segunda sobre todo hubieron más participaciones y las reacciones fueron un tanto similares en cuanto a y se comprende, ¿no? La ignorancia del tema, ¿no? Entonces, alguna gente desconocía tanto el contexto histórico como el hecho en mismo, ¿no? Y bueno, eso es evidente y comprensible, ¿no? En Perú era un poco más sorprendente, ¿no? Pero eso se explica también por el problema de la memoria que existe, yo creo, no solamente en Perú, sino en muchos países. Toda la región, obvio. Que hay una memoria, digamos, oficial, que en el caso de Bichura-Jay se ha reducido ya a algunas líneas y, digamos, informaciones que se han ido afirmando a lo largo de todo este tiempo y que incluso ya no son veraces, ¿no? Pero como ese es lo que se ha ido repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues es una memoria para mí anquilosada, ¿no? Hay un dicho que dice, miente, miente, que algo quedará, ¿no? Y acá, exacto. Bueno, vos con la película siempre supiste que querías revertir esa situación. Yo quería, o sea, mi pretensión no era tanto como decir yo voy a dar la verdad, porque eso era una misión imposible, ¿no? Pero sí quería dar un poco de luces sobre algunos hechos que justamente habían quedado en el olvido, ¿no? Y por otro lado, algo que fui también descubriendo fue darle espacio a la memoria de la comunidad campesina, ¿no? Que eso siempre ha sido postergado y desde siempre, ¿no? Se nota mucho más en el contexto actual en Perú, ¿no? O sea, donde con el nuevo presidente que tenemos en toda la coyuntura electoral se evidenció ese fuerte racismo que existe y que no se quiere asumir. Pero eso está y permanece, ¿no? Y eso se traducía también en ese periodo de la violencia, ¿no? Que durante los primeros años, porque el periodo de la violencia empieza en 1980, las acciones sucedían en la sierra, en la montaña, ¿no? Entonces, parecían muertos acá, enfrentamientos. Porque era más fácil esconder, digamos, esos sucesos. Es que nace Sendero en Ayacucho, ahí lanza. Y su idea era, la estrategia era del campo a la ciudad, ¿no? O sea, empezar a organizar los focos en la montaña y después bajar a Lima, que es algo que más o menos hicieron, pero no en toda su potencialidad como ellos esperaban, ¿no? Porque en la sierra no lograron afirmar un buen terreno básico, ¿no? Pero mientras eso pasaba los primeros años, en Lima era como si hablaran del Salvador, ¿no? O sea, muertos, en Lima no importaba, ¿no? Pero cuando sucede lo de
Lo de Uchurajay, ahí sí fue el gran escándalo, ¿no? Porque Claro. habían matado a 8 periodistas. Claro, nada más ni nada menos. Claro. Pero justamente lo que motiva el viaje de los periodistas es la muerte de 8, que también fue digamos, una información que ocupó la prensa, porque decían que eran los mismos campesinos que habían ajusticiado a 8 senderistas, ¿no? Entonces eso fue un tema que fue elogiado y estimulado por el mismo presidente. Entonces era una arenga a que los mismos comuneros campesinos enfrentaran a Sendero. Y ellos los aplaudieron, ¿no? Claro. Entonces los periodistas dudaron de esa versión, no creyeron y fueron a investigar eso, ¿no? Pero cuando se dio esa información en la prensa, 8 senderistas linchados, igual, ni siquiera tenían nombre, ¿no? Pasó. Pero claro, cuando pasó lo de los periodistas, ahí sí, ¿no? 8, ahí sí tenían nombre. Eso para mí mostraba esa mirada discriminatoria y esa diferencia que siempre ha existido, ¿no? Pero, y ahí yo la sentí de modo brutal, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó la investigación, buscar imágenes, los testimonios? Yo empecé con un proyectito solamente en base a fotografías, sobre todo cuando aparecen las fotos de Willy Reto, en la que se ve, son 9 fotos que fueron determinantes para el caso, ¿no? Porque la primera comisión de investigación, que fue presidida por Mario Vargas Llosa, lanzó su tesis ya que había habido confusión, que era un pueblo primitivo, que no hablaban castellano, entonces ya estaba todo, digamos, olvidado y sacramentado, ¿no? Pero cuando aparecen las fotos de Willy Reto, que desaparecieron las cámaras, ¿eh? De repente encontraron una cámara, la cámara de Willy Reto tenía una película, la revelan, y ahí hay 9 fotos en las que se ve el contacto. Eso reveló que no había habido tal confusión, claro, que había habido comunicación. Entonces, mi idea partía de esas fotos y otras que podía encontrar. Primero con material fotográfico. Solamente fotográfico, hacer una cosa un poco experimental, ¿no? Y luego se dio las circunstancias que viajé a Francia. Estando en Francia, conocí a un periodista que también había estado vinculado al caso, porque él fue el que reemplazó a Eduardo de la Pinel en Ayacucho. Y él me dice, yo tengo un libro que acaba de publicar José María Salcedo, que era el director del Diario de Marca, que perdió 3 periodistas, ¿no? Y después fueron 4. Entonces me lo prestó, y el librito, que es una crónica, pero un poco novelada, era una película de ficción, pero desde el punto de vista de los periodistas, ¿no? O sea, abarcando, o sea, cada periodista era un personaje rico para explotar, digamos, de manera dramatúrgica, ¿no? en un guión. Entonces empecé a trabajar en esa idea. En el medio del cine se empezó a dar experiencias de esta hibridez entre ficción y documental, ¿no? Entonces utilizaban los 2 registros. Y dije, esta película se puede prestar con mucha pertinencia a hacer, y como yo cuestionaba un poco esa mezcla, dije, yo puedo darle una vuelta a la tuerca, pero aquí sí justificar ese doble registro, ¿no? Entonces tenía un proyecto empezando con una ficción, que era la historia de un cineasta que vuelve a Perú y quiere hacer un documental sobre Uchurajay, y luego pasar completamente al registro documental, o sea, entre un making of del documental que hacía el cineasta y concluir con las primeras imágenes del documental. Y en un momento me dije, tengo este proyecto, pero no conozco Uchurajay. Me falta eso, tengo la historia, he leído mucho. Querías ir a ver... Claro, no conozco la otra parte. Y que además eso seguramente te iba a nutrir porque ibas a escuchar testimonios de primera línea. Dije, no puedo continuar con el proyecto sin antes visitar Uchurajay. Entonces tuve la suerte de poder encontrar, era una fecha, un aniversario del asesinato y estaban en Lima. Habían venido de Ayacucho
Y los encontré y hablé con ellos, ¿no? Les expuse mi idea, el proyecto, y les dije que necesitaba su apoyo. Y me aceptaron. Entonces fui en enero de 2014, estuve ahí días antes del aniversario. A partir de esa experiencia me dije, no cabe hacer otra cosa que un documental a secas, no entrar en ficción. O sea, quería hacer una cosa desprovista de artificios, ¿no? Quería hacer una cosa lo más cercana, si se quiera, algo, entre comillas, real, ¿no? Claro. Y me parecía como incluso poco honesto de jugar con... De intervenir de otra manera. Más que eso no es. Bueno, y ahí tenemos la película que por suerte pudiste traer, por suerte también nos estás acompañando en estos días. Así que te queremos agradecer mucho que seas parte del 8º Festival Internacional de Cine de las Alturas y que vengas con una propuesta que también, justamente lo que hablábamos en un primer momento, ¿no? En tiempos en donde las verdades nos quieren confundir con verdades que no corresponden, que una película ponga la luz y el foco en un caso tan doloroso y que no tuvo respuestas o soluciones y que se lo sigue tergiversando. Me parece que la película es muy valiosa, así que gracias, Hernán, por ser parte del festival. Gracias a ustedes. Es cierto que hoy en día en los principales festivales de cine documental se acoge un cine que para mí ya no es documental, es más de ficción. Yo creo que hay espacio para todo. El cine es un espacio de experimentación y yo soy abierto a todo. Pero a mí lo que me preocupa es que esa tendencia hegemónica y sobre todo a la gente joven los incitan a que esa es la forma de producción correcta. Claro, entonces ahora hay que buscarle los 5 pies al gato, ¿no? O sea, claro. Así que bueno, muchas gracias, Hernán, agradezco al festival, sobre todo, por este espacio, ¿no? Que yo creía ya un poco vetado. Acá estamos. Gracias. Gracias a ustedes.